Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna Trotamundos Político aquí en el canal del amigo Jesús Escobar y tiene que ver esta semana con dos términos que volvieron a mi mente desde hace años que no los pronunciaba, que son el imperialismo por invitación y la lumpenburguesía. Y dirán, ¿y qué tienen que ver? Pues tienen que ver con la formación en estudios latinoamericanos y quienes han pasado por ahí por la UNAM y otros centros que tienen estas disciplinas que tienen que ver justamente con historia, política, literatura, filosofía, pensamiento, etcétera, de y por América Latina. eh, Habrán escuchado del término lumpenburguesía, que deriva de lumpen, que quiere decir formalmente algo como harapiento en alemán, pero podríamos decir marginal. eh, y el término imperialismo por invitación. ¿Y por qué vinieron a la mente estos términos? Bueno, habrán entendido entre el marasma de información que hemos tenido esta semana, ¿no? De casos de la Marina en México, involucramiento en actividades de huachicol, lo internacional, ¿no? Con Trump de nuevo, ahí el luto entre la parte conservadora y ultraderechista de Estados Unidos, ¿no? Por el asesinato de este influencer activista pro-trumpista allá. Pero más allá de eso, acá estábamos justamente en temas de diferentes personajes, sobre todo, digamos, de la oposición política actualmente al gobierno de la 4T, que cíclicamente, de hecho, sucede, no es nada nuevo, vamos a ver justo un poco la historia, como Alito Moreno, Lili Telles, ¿no? Que han sido justamente acusados de provocar el injerencismo, de ser entreguistas, de lanzarse a Estados Unidos. De repente se ha hecho mucho en España o en otros países como para provocar desde allá una oposición o una, digamos, un hastio, una cuestión de crítica desde el exterior contra el gobierno mexicano. Eso, sin embargo, no es propio de México, sino que lamentablemente pues, es muy típico en América Latina y por eso en los estudios latinoamericanos se mencionan esos dos términos que tratamos de explicar. Pero primero pasamos a algunos ejemplos, ¿no? Bueno, sabemos de Alito Moreno, ¿no? Pues, todavía máximo dirigente del PRI decadente, pero pues Alejandro Moreno o Alito, ¿no? Investigado incluso por la Fiscalía especializada en combate a la corrupción desde julio del 25, ¿no? Incluso se solicitó ahí el desafuero por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos y se suma a otras peticiones desde el 2022 por enriquecimiento ilícito, ¿no? Bueno, el dirigente ha rechazado las acusaciones, pero luego, ¿dónde se va a proteger? Eh, en el exterior, ¿no? Acusado, por ejemplo, en agosto de este año mismo, de ser traidor a la patria por algunos líderes del partido Morena y por acercarse a autoridades de Estados Unidos, o sea, hacer esos viajes y denuncias allá, esperando que haya consecuencias acá. Denunciar funcionarios del gobierno mexicano, hablar de narcogobierno, lo hemos visto en campaña electoral con lo del narcopresidente, cómo se subieron a ese tren, bueno, dirigentes de todo tipo de la oposición sin fundamentos, ¿no? Y con esto no quiero decir que no existan colusiones narcopolíticas en México transversales a los partidos, ¿no? Pero que estas acusaciones, muchas veces infundadas, se usen estratégicamente en ciertos momentos desde Estados Unidos y con el apoyo de élites locales, también es un fenómeno que hay que tomar cuenta de él, ¿no? Eh, en fin, también Noroña, ¿no? El presidente del Senado, acusado a Moreno de traición a la patria por defender a la senadora Lili Telles, la cual, y ahí vamos al otro personaje, como ejemplo de muchos más que se podrían dar, que en agosto del 25 también fue acusada de lo mismo tras declarar en una entrevista con Fox News que México necesita ayuda de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, que de por sí
es una afirmación polémica, pero es el contexto y el tipo de persona que polémica, pero no necesariamente de traición a la patria, podría ser una consideración académica, rigurosa, ¿no? Basada en cooperación internacional, nada más que no procede justo de personajes con el rigor académico o que están estudiando la cooperación internacional, la lucha al narcotráfico o el convenio, el Pacto de Palermo, ¿no? Sobre justamente el crimen organizado internacional, pero no se trata de eso, no es algo riguroso, es más bien una cuestión de golpeteo político y de buscar afuera ciertos apoyos o inicios de procesos de desestabilización, ¿no? Bueno, hay otros casos recientes, digamos, de estas formas de injerencismo, entreguismo, de este ping-pong Estados Unidos, élites mexicanas, oposiciones, etcétera, ¿no? Que es interesante observar. Bueno, en el pasado López Obrador cíclicamente también ha acusado, claro, a María Amparo Casar, Claudio X González, ¿no? Ciertas organizaciones, la misma USAID. Bueno, la USAID, ¿quién no acusaría a la USAID de haber tenido de alguna manera injerencia en asuntos latinoamericanos, conociendo la historia del subcontinente, ¿no? Pero bueno, entonces eso también fue recurrente y son otros ejemplos, ¿no? De personajes u organizaciones que pues también algunos asentados aquí en México, pero que pues actúan con esa relación con los equivalentes neoconservadores o trampistas, etcétera, movimiento MAGA desde Estados Unidos, ¿no? Y claro, los temas México, América Latina, Estados Unidos siempre han sido migración, narcotráfico, ¿no? Como formas de repente de lo que Estados Unidos en el exterior también llama como terrorismo internacional, que aplica un poco a todo, pero sí aplica, claro, ahora también a cárteles del narcotráfico, como ha sucedido ahora con la declaración hacia cárteles mexicanos, venezolanos, centroamericanos, pero también ha aplicado directamente a personas migrantes, ¿no? La acusación automática de el migrante es un terrorista, entra por acá para cometer no solo delitos, sino actos de terrorismo, ¿no? Eh, entonces ya también Marco Rubio ha planteado la posibilidad de extraditar a políticos mexicanos con presuntos nexos criminales, ¿no? Ha sucedido de alguna manera, hay ¿no? Hubo mandatos de Interpol, ¿no? Thomas Yarrington, si no me equivoco, fue capturado ahí en Florencia incluso, y eso digamos que es bastante común en el sentido de que existe, no digo que sea común frecuente, pero sí es algo existente. Y sin embargo, Marco Rubio en las declaraciones recientes, ¿no? Este verano, por ejemplo en junio, etcétera, más bien lo usa como forma de golpeteo y presión también para motivar internamente una serie de medidas restrictivas de las libertades que atacan internamente hasta la misma libertad de movimiento, ¿no? De trabajo, etcétera, hasta con migrantes, claro, regulares, ¿no? Por así decir. Entonces el gobierno mexicano ha respondido en varias ocasiones para proteger su soberanía y mantener relaciones relativamente respetuosas diplomáticamente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos acá a los dos conceptos que mencionaba? Básicamente, en síntesis, entre Lili Telles, Alito Moreno, en la parte política, Claudio X González, en la parte empresarial, entre muchos otros, que representan? Pues representarían lo que la teoría de la dependencia, ¿no? En América Latina, con sociólogos como Rui Mario Marini, Teotonio dos Santos, André Gunder Frank, ¿no? Llamaban la lumpen burguesía. O sea, la burguesía dependiente, marginal, élite política económica de países latinoamericanos que prefieren someterse, digamos así, a algún tipo de imperio, ya sea en su época Francia en el siglo XIX, ¿no? Los, los liberales que también apoyaban que el imperio de Maximiliano y Carlota, que en México, ¿no? Con tal de que trajeran la civilización austrohungárica y francesa, austrohúngara, perdón, y francesa acá, ¿no? Como con sus leyes y sus constituciones, etcétera. Bueno, había élites mexicanas que apoyaban ese imperio.
pero también al británico, ¿no? Especialmente eso se ha dado mucho en Argentina, en Uruguay, que era la zona principal de influencia del Imperio Británico, siglo XIX, siglo XX también. Y bueno, y claro, hoy en día con todavía España, con esas nostalgias monárquicas ahí de estar defendiendo incluso la monarquía española y refugiarse allá, bueno, tenemos a dos expresidentes, Peña Nieto y Calderón, refugiados prácticamente ahí en su refugio dorado en Madrid. Pero bueno, esa es la lumpenburguesía, o sea, la burguesía marginal, la burguesía, digamos, eh, pobre en el sentido, no para hablar de los pobres en sí, sino pobre de ideas, pobres de espíritu, por así decirlo, de defensa de la soberanía, de desarrollo nacional genuino, de autonomía, ¿no? Entonces, bueno. Los ejemplos que acabo de dar son parte de esa lumpenburguesía. Hay un libro que de hecho se llamaba Lumpenburguesía, Lumpen Desarrollo o Subdesarrollo de alguna manera, que era este de André Gunder Frank, ese sociólogo, bueno, alemán, pero que trabajó muy conocido y respetado acá en América Latina, que justo hablaba de cómo esa lumpenburguesía en América Latina no ha llevado, no va a llevar, y ni en el neoliberalismo ni en la época anterior, ha llevado a un desarrollo nacional. Se contrapone más bien al desarrollo nacional para crear un desarrollo dependiente, es decir, periférico respecto de los centros, ¿no? Entonces, bueno, era una teoría interesante, pero que vemos cómo nos puede servir para interpretar el pensamiento de ciertas clases dominantes en la economía, en la política de los países, los ejemplos mexicanos que acabo de dar, por ejemplo, y que hemos visto desplegados ahora recién en las últimas 2, 3 semanas con búsqueda de apoyos, ¿no? En cierto tipo de élites conservadoras globales, redes, pero directamente incluso en temas muy delicados, ¿no? De seguridad, en donde pues se va a buscar en Washington, de repente en Inglaterra, en Madrid, un apoyo para desestabilizar directamente e invitar. Y aquí venimos al segundo término, invitar a élites de allá, a militares, a tecnologías, ¿no? Detentores a ese aparato o sistema militar, por ejemplo, estadounidense, eh, personajes, etcétera, a intervenir o a decir sálvanos, casi casi, ¿no? Y eso es el imperialismo por invitación, que es otro concepto antiguo, ¿eh? No es que nació ahora, se usa desde el siglo XIX, el siglo XX muchísimo, justo para caracterizar esa acción de una parte de las élites que intentan ver ahí la liberación posible cuando ya internamente no logran como que ganar elecciones, por ejemplo, ¿no? Un caso clásico reciente sería Juan Guaidó, ¿no? Que como expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ya del 2015 para acá, que es cuando también digamos, el chavismo pierde por un tiempo la mayoría en la Asamblea Nacional, pues después él se autonombra presidente y reconocido por unas decenas de países incluso, pero invitando justamente a aprovechar recursos, lo mismo ha hecho Milei con Estados Unidos, los recursos de Argentina, ¿no? La Patagonia, las tierras, el agua, la biodiversidad, invitando como que acá abrimos al capital extranjero, leas estadounidense, porque no es así con el chino o ruso o europeo de la misma forma, pero digamos, sobre todo estadounidense, para abrir recursos. Pero va mucho más allá. Es para abrir, digamos así, el país justamente a transformarse totalmente en un país satélite. Entonces, bueno, es una lumpenburguesía que actúa dentro de una mentalidad e incluso una economía, al menos parcialmente dependiente, eh, eh, a favor de un imperialismo por invitación.
Y no son, parecen términos, ¿no? Redundantes o altisonantes, ¿no? Más bien. En realidad, los imperios en geopolítica, incluso en geopolítica actual, ¿no? Ya no se le llama así tanto, pero existen y tienen una caracterización particular, ¿no? O sea, hay países grandes, importantes económicamente, que Francia o Alemania, España, Italia, otros más, Australia, Canadá, que no se constituyen y no se piensan y no se imaginan hasta antropológicamente como imperios. Y hay otros que sí, y no necesariamente son los más pujantes militar y económicamente, ¿no? Así se piensan Irán, Turquía, el Vaticano, ¿no? Por ejemplo. Es decir, Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? O sea, algunos de estos con proyección posible, otros no tanto, ¿no? Pero a lo mejor con aspiración de. En fin, no estoy invitando a que todos los países así se transformen en potencias agresivas o imperiales. Estoy solo diciendo que pues sí hay élites y países que en lugar de privilegiar un camino más autónomo de desarrollo institucional, etcétera, prefieren, digamos, salidas con fines a veces meramente coyunturales, políticos, ¿no? De oposición, de desestabilización, de volver a tomar el poder, de poder ser parte nuevamente de la propia élite dominante también en la política. Bueno, esa lumpenburguesía pues busca de todas formas ese imperialismo por invitación instrumental, sin a veces conocer los riesgos efectivos que eso tiene y que ha tenido. Y lo ha tenido en la historia, no es como que una imaginación mía o una paranoia latinoamericanista, digamos así, de que eso puede provocar algún problema dentro del país, aparte de profundizar las estructuras de dependencia económica, de explotación interna del propio pueblo, pero sobre todo de los recursos, etcétera, sin que eso deje nada a la economía nacional, al trabajo, etcétera, que bueno, eso es importantísimo, pero incluso es lo de menos. Es la pérdida, digamos así, de autonomía y soberanía a nivel de actuación política nacional, tomar decisiones y sobre todo internacional, ¿no? Lo cual sí es una vulneración importante, al menos para, estamos hablando de los estados actualmente. Entonces, en resumen, la lumpenburguesía se asocia al capital extranjero, no tiene un proyecto nacional de desarrollo como tal, es más rentista, como tipo latifundista, extractivista e importadora. En cambio, una burguesía nacional, como por ejemplo, digamos, la que promueve la industrialización, un proyecto autónomo, un sector productivo interno, etcétera, que siempre ha sido una puja, digamos, una disputa, ¿no? ¿No? Hasta en los noventas, el sector que quería el desarrollo vía Tratado de Libre Comercio, que ahora está enterrado, y el sector que se pujaba todavía por un desarrollo nacional, industrial, ¿no? Entonces es una que esta burguesía nacional se contrapondría dentro, estamos hablando de un sistema de todos modos capitalista, pero una que se subordina más al capital extranjero y perpetúa la dependencia y otra más nacionalista, ¿no? Básicamente. Eh, digamos, el imperialismo por invitación, en cambio, representa buscar intervención en seguridad militar, etcétera, de Estados Unidos o potencias extranjeras, su apoyo financiero y dependencia financiera, la legitimidad es externa y está conectada con ese sector de élite, ¿no? Algunos ejemplos históricos. Eh, Guatemala, 1954, golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, líder progresista, reforma agraria, bloqueado con apoyo de las élites y de la CIA. Brasil, 1964, golpe militar apoyado por empresarios y Estados Unidos, sí a favor de un tipo de desarrollo, ¿no? Los militares brasileños, pero con esa triangulación de una parte élite lumpen
y de Estados Unidos. Chile, 1973, ¿no? Caída de Allende con el apoyo interno y externo, ¿no? Apoyo directo e indirecto de la CIA, desestabilización, imperialismo por invitación, eh, golpe contra Zelaya, Manuel Zelaya, ¿no? El líder bueno, en Honduras, en 2009. Legitimado también desde afuera, meten a si no me equivoco, Fernando Lobo, ¿no? Si no mal no recuerdo, como presidente después, automáticamente legitimado por Estados Unidos y listo, ¿no? Entonces, cualquier proyecto de desarrollo más autóctono o en contra de ciertos intereses externos, como los de la United Fruit en Guatemala, de la chiquita, ¿no? De los plátanos, o de algunos otros sectores en los otros países que se oponen a megaproyectos extractivos, minería, petróleo, soya, monocultivos, o a la explotación del agua, de la biodiversidad en Brasil, o al agronegocio, bueno, quienes se oponen son luego defenestrados más fácilmente por esa parte de la lumpenburguesía en alianza con unas otras élites y que refuerzan esa dependencia del país, ¿no? Del sur global, de América Latina en este caso. El concepto de imperialismo por invitación también ha funcionado en muchos lados. Piensen en cuando por la cuestión del canal de Panamá, a principios del siglo pasado, pues Panamá se separa, pero no espontáneamente, sino justamente por estos mecanismos de imperialismo por invitación de Colombia. O sea, le quitan Panamá a Colombia, más bien, y queda en manos estadounidenses el canal, que ahora Trump, por cierto, quiere reintegrar a su dominación directa. Pero bueno, la enmienda Platt en Cuba, cuando se independiza Cuba, mantienen una enmienda que solo la Revolución Cubana, 61 años después, en 1959, logra revertir, pues, pero con una revolución y con un costo grande también después en términos de aislamiento internacional. Pero el caso que más estudiábamos, me acuerdo en estudios latinoamericanos, era la República Dominicana, ¿no? 1965, élites políticas solicitan explícita, ese es el caso como maestro, ¿no? Explícitamente la intervención de Estados Unidos para sofocar insurrecciones, disputas internas y, claro, defenestrar también eh, gobierno progresista en ese momento, ¿no? En fin, los ejemplos son más, hemos platicado de algunas evidencias, indicios, ¿no? De esto para el caso mexicano ahora, pero es un tema que llega de lejos en la historia latinoamericana, de Sudamérica, Caribe y México también, ¿no? Como hemos visto en los años, sobre todo de manera muy, muy evidente en los años finales de los 80s, 90s, principios de los 2000, ¿no? La lumpenburguesía entonces es la clase que crea las condiciones sociales y económicas para ese imperialismo por invitación, para que sea incluso aceptado por una parte de la población mayor que las propias élites que son una minoría de la minoría. Es una estrategia política mediante la cual esa clase defiende sus intereses internamente, aliándose pero sometiéndose y creando un estado satélite, ya sea en México, en Guatemala, en Brasil, en Perú, con la dependencia de esas potencias externas y aquí, notablemente Estados Unidos. Bueno, este era un poquito el tema que quería tratar hoy. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la siguiente.